7:45 de la mañana, estamos en Altavoz en Vital, también estamos en Tribu Televisión y nos acompaña la comunicadora Milagros Muñoz, también es analista política. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos ustedes, más bien, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. En principio quería preguntarte lo siguiente, como sabes, hay un apanado, así, entre comillas, apanado grande a la presidenta Dina Boluarte por esta expresión de haber señalado que en el Perú las mujeres podrían cocinar sopa, segundo y postrecito, como dijo, con 10 soles, con 10 luquitas. ¿Es posible? No, definitivamente, incluso han salido las lideresas de las ollas comunes a decir que es una burla, ¿no? Que nadie cocina hoy en día con 10 soles todo eso, ¿no? Definitivamente esto de alguna manera, pero lo dijo en un contexto de vincular ese trabajo de las mujeres, de salir adelante. Sin embargo, parece que se le fue de las manos la expresión. Así es, así es. De todas maneras, ella estas palabras las da en un contexto en el que estaba tratando de tener una especie de figura maternal, empatizando con la gran labor que hacen las mujeres, ¿no? Sin embargo, pues fuera de lugar, sobre todo si lo comparamos con los gastos que ella misma tiene, ¿no? ¿No te imaginas precisamente los gastos en Palacio de Gobierno de alimentación estratosféricos? En octubre, como sabemos, no tengo la cifra en este momento, pero la vamos a buscar. Definitivamente se gastó muchísimo más de meses anteriores y esto obviamente es una cachetada a la pobreza. 129.000 en alimentos, lo que vendría a ser un gasto diario de 4.300 nuevos soles. En el despacho presidencial solamente. Solamente en Palacio. Imagínate, sugiere que las mamás, que las familias cocinen con 10 soles sopa, segundo y postrecito. Imagínate la cantidad de gastos en Palacio de Gobierno. Bueno, obviamente es un gasto tremendo. Habría que analizar quiénes comen del despacho presidencial y si eso también está correcto o se están asumiendo los costos para alimentar a gente que no pertenecería a los gastos del despacho presidencial, ¿no? Me imagino que también en octubre, por todas las previas a la PEC, tal vez ha tenido demasiadas visitas y han comido en el despacho presidencial, no lo sé, pero habría que ver el desglosado, ¿no? de los gastos, pero también quiénes comen de ahí, ¿no? Pero los es 400, ¿no? Sí, absolutamente Totalmente. paradójico. Así es. Cuando ella no se ajusta a la realidad y no aplica sus 10 soles, su menú. O sea, estamos hablando de 4.300 soles diarios que se ha gastado en Palacio. ¿Qué se come con 4.300 soles? O sea, es un gasto estratosférico y además alejado de la realidad, sobre todo porque es un presupuesto que viene de nuestros tributos y está, digamos, malgastándose o haciendo un poco de opulencia con dinero ajeno, ¿no? Efectivamente, ahora, la imagen de Dina no es la primera vez que se ve mellada por temas que podrían ser sus vanidades, sus excesos, digamos, de un estilo de vida que antes de tener el cargo no tenía, ¿no? El premier ha señalado también que de alguna manera el gobierno no está haciendo clic con la población, es decir, no está de alguna manera vinculándose a las necesidades de la población. ¿Crees tú realmente por qué no hace clic este gobierno de Dina Boluarte con la población? ¿Cuáles son esas causas, esos motivos que propician esta situación? Principalmente que es un gobierno sin agenda clara, ¿no? Y sin liderazgos contundentes. Entonces, cuando tú no tienes agenda clara, objetivos claros, en diferentes aspectos en los que tú quieres posicionar tu gobierno, es imposible ir a otras etapas, digamos, de la comunicación que vendrían a ser, bueno, quiénes son mis beneficiarios, mis públicos objetivos, cómo voy a conectar con ellos, si ya tengo la agenda clara, cuáles van a ser los proyectos principales en los que de aquí al 2026 que me voy a priorizar, ¿no? No hay nada de eso porque no tienen claridad de nada. Y la coyuntura te come, ¿no? Ay, que viene la PEC, que viene no sé qué, que se debate presupuesto, que ya viene fin de año, la gente se distrae. Que se le fuga el hermano. Se le fuga el hermano o bueno, viene O lo esconde. O lo esconde, no lo sé, ¿no? Pero comienzan a venir ciertas cosas y la coyuntura te comienza a comer. Y no tienes equipo que también te respalde con esta claridad de tener una agenda nacional para trabajar, ¿no? Aarón Salomón. Sí, precisamente ayer se cumplieron los 60 días que había prometido, en los que había prometido el ministro del Interior, Santibáñez, en que iba a reducir la criminalidad, la inseguridad ciudadana, pero no, todo indica que no se ha cumplido y él no ha renunciado, no ha cumplido con su palabra. ¿Qué te parece eso? Bueno, la reputación del ministro Santibáñez creo que solamente va de mal en peor. A diferencia de un par de meses atrás, creo que ha parado un poco esta especie de cargamontón
no injustificado hacia el ministro, pero definitivamente no se ven cambios contundentes, ¿no? Que la gente haya dejado de repente de manifestarse tanto como un par de meses atrás podría ser simplemente cansancio y no que las cosas hayan mejorado. No se ha hecho grandes reformas. Él anunció un par de medidas. Habría que ver cuál es su estado, el estado de cada medida que mencionó. Creo que mencionó como 5 cuestiones que se iban a realizar para frenar la criminalidad. Habría que ver si implementó o no se implementó, en qué medida, en qué porcentaje, cuáles están siendo los resultados, ¿no? Efectivamente no hemos visto nada. De hecho, hay varios titulares en periódicos en donde dice que el Perú ha entrado a una anarquía total, ya que el gobierno no reacciona a la inseguridad y hay bloqueo de vías en 7 regiones. Entonces, esto definitivamente está viniendo como un cargamontón, como dices, no justificado. Efectivamente es una reacción a la ingobernancia, porque hay una ingobernabilidad en el país. Efectivamente, y nadie hace nada, ninguna institución hace nada por grandes reformas. O sea, ya nadie habla de grandes reformas. Todo es tapar... ponerle paños fríos, exacto, nada más. Paños fríos, tapar huequitos chiquitos, pero claramente es un problema estructural de instituciones que tenemos, ¿no? La policía, o sea, nadie habla de la gran reforma de la policía. ¿Cuál es la gran reforma que necesita la policía, no? Personalmente, yo siempre he sido partidaria de que la policía debe volver a separarse en 3. Pero obviamente habría que analizar cuál es el organigrama actual, qué funciones se desempeñan, hasta dónde llega la policía, hasta dónde llega la fiscalía, cuál es la carrera, también cómo se podría reformar o mejorar, potenciar la carrera policial como tal. Y pues hacer un planteamiento, someter estas discusiones a debate, o sea, volver a las discusiones de las grandes reformas que necesita el país y no solamente de la criminalidad, bueno, voy a generar un grupo especial de no sé qué. Y ya, a ver si funciona. O un estado de emergencia. Fallido y que para colmo se presta para malos usos de dinero, porque el estado de emergencia también involucra que hay menos, digamos, no voy a decir menos regulación, pero menos dificultades para ejecutar dinero en las municipalidades, por ejemplo, en los estados de emergencia de algunas municipalidades, de algunas regiones. Digamos que es más fácil soltar plata, ¿no? Claro, hay menos trabas en ese sentido. En cuanto a tu evaluación en este tema comunicacional, ¿qué es lo que la presidenta está comunicando respecto a no sé si cortino de humo, yo más o menos lo veo que sí, que han sacado después de muchos meses del allanamiento por el caso Rolex, el muñeco vudú de 1000 cabezas que ha tenido en su cartera? Obviamente genera suspicacia de dos formas, ¿no? Porque justo ahora, porque si fue en Semana Santa, me parece, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora que tenemos el tema del hermano fugado tiene que salir algo tan doméstico, extraño? Extrañísimo, ¿no? No tan doméstico, no creo. O sea, que me refiero a doméstico de... Lo que Claro. pasa es que dentro del entorno político y dentro de, bueno, muchas regiones, el tema pues de las brujerías y todo el esoterismo... Hajime, ¿no? Claro, el esoterismo viene a ser, digamos, pan de cada día o algo de la vida muy personal y tal vez cotidiana de algunos peruanos, ¿no? Y en la política siempre han habido todas estas discusiones y estos temas. Milagros, ¿tienes Sí. tu muñeco vudú en tu cartera? No, de ninguna manera. Lo que yo quiero ¿Con 1000 saber, cabezas? lo que yo quiero saber es la gente que nos está escuchando, si es que sabe algo de esto, ¿qué significa un muñeco que tiene cabezas en los pies? Claro, Quiero- es algo que no habíamos visto, pero sin embargo, como mencionas, siempre ha habido esoterismo en el tema presidencial. Vizcarra tenía a Hajime como un Consejero, asiduo consejero y asiduo visitante a Palacio de Gobierno. En el caso de Alberto Fujimori, también hemos tenido que ir a las guaringas, a hacerse sus baños de florecimiento. Ahora, bueno, Dina Boluarte con su muñeco vodú, Toledo, no sé a quién invocaba, Ah, entonces... Johnny Walker. Al yonque. Entonces, Efectivamente, es una situación muy difícil cuando el país precisamente tiene otras prioridades. De alguna forma, ¿qué estaría pensando la presidenta para tener un muñeco vudú en su cartera, no? O sea, Qué miedo, ¿no? francamente, ¿a quién se lo está haciendo? ¿A quién se lo estaba haciendo además? No sé si era su objeto de protección, como dicen, ¿no? El que pegue y reza empata, ella estaba bien con el de arriba y con el de abajo. Así parece, ¿no? Así parece, pero finalmente todas estas noticias terminan de ridiculizar no solamente a la presidenta, sino también a toda
la clase política, ¿no? ¿Qué clase de titulares son los que tenemos en el Perú, ¿no? Sí, ¿y qué opinas de la censura al ministro Rómulo Mucho? Muchos la cuestionan porque sería ceder ante la presión de los mineros ilegales que paradójicamente en este país pueden realizar protestas los informales, los ilegales, ¿no? En efecto. Bueno, lamentablemente yo creo que el ex ministro Mucho no logró consolidar un liderazgo que permita no solamente conversar con el empresariado para ver qué se hace por la minería formal, también había que tener una muñeca política mucho más grande como para convocar a más actores que estén interesados en formalizarse, ¿no? Y entender el problema de raíz, ¿no? No hubo un buen manejo del asunto de la ampliación del Reinfo, no hubo propuestas que vengan con su liderazgo antes de que se descontrole la situación de la minería actualmente, ¿no? Antes de que se susciten todas estas marchas. No hubo ni siquiera se puso paños fríos con una propuesta que ya, no, mentira, ya. Ahorita comenzamos, ponemos esto sobre la mesa, lo sometemos a debate y cortar la agenda de la queja y las exigencias. Por ejemplo, de la ampliación del Reinfo con que lo va a alguna hacer el nueva Congreso propuesta. Finalmente, ¿no? Exacto, que lo va a hacer el Congreso. Lo va a ampliar, ¿no? Podría ser, como que no, yo esperaría que pongan una pausa a eso, reformulen la No, yo creo que propuesta, sí lo va a ampliar, ¿eh? analicen pues qué es lo que está fallando, porque claramente está fallando, no se está llegando a la formalización real, total. No, sí. De los mineros y pues correspondería que cada uno haga su trabajo, ¿no? Claro, Hay de que los recordar- 90.000 afiliados, solamente el 2% Sí, pero han culminado el proceso de Lo que va a decir formalización. el Parlamento es que ya tuvo la culpa el Ejecutivo, ya asesoramos a Rómulo Mucho, pero nos queda otra que ampliar. Lo concreto es que en este momento en el país hay cierre de vías. En la zona de Chala, en la zona de Carabalí, en Arequipa, estamos hablando de 10 kilómetros de cola, de fila. Los autos, los camiones, los volquetes están esperando pasar y no pueden pasar por estos bloqueos. También ocurre lo mismo en Cusco, lo mismo está ocurriendo en Ayacucho. Vamos a hacer una breve pausa. Milagro Muñoz, por favor. Vamos a retornar en breve. Estamos en Altavoz en Vital y también en Tribu Televisión. Ya Ya volvemos. regresamos con Alicia su muñeco. 8 en punto de la mañana, estamos de vuelta en Altavoz en Vital y estamos ya, obviamente estamos conversando con Milagros Muñoz, analista política y es comunicadora social. Estábamos conversando precisamente sobre estos bloqueos en la Panamericana Sur, en Ayacucho, en Cusco, en diferentes regiones donde hay mineral. Los trabajadores informales, ilegales del sector minero, están exigiendo al Congreso que amplíe el Reinfo. ¿Crees tú desde tu visión que el Congreso podría ampliar el Reinfo? De que lo puede hacer, de que son capaces de hacerlo sin ningún tipo de criterio, ni análisis previo, ni propuesta, ni convocatoria de especialistas, pueden hacerlo. Personalmente creo que deberían poner stand-by, no ampliarlo de ninguna manera, someterlo a discusión un par de meses y generar una nueva propuesta para impulsar la formalización de quienes ya manifestaron su intención de formalizarse, ¿no? El presidente de la CONFIEP, desde Arequipa, desde CADE, ha cuestionado la decisión del Congreso de censurar al ministro Rómulo Mucho debido a este tema del Reinfo. Para la CONFIEP, el ministro Mucho sí conoce del sector, es una persona que conoce de minería, anteriormente ha sido viceministro. ¿Y cuál es tu percepción de él respecto a lo que ha estado trabajando en este sector? Nadie discute su capacidad ni su conocimiento sobre el rubro, ¿no? Él es una persona que se ha desempeñado en el rubro ampliamente. El problema es más político. Así es. Es que no solo te sirve conversar con CONFIEP si tú eres un ministro que va a representar y va a tratar de proponer soluciones no solamente para los súper formales y grandes empresarios de la minería. Recordemos, Perú es un país ancestralmente minero y existen muchos pequeños mineros que necesitan soluciones para poder estar en la formalidad y no y se les tiene que separar de los ilegales porque ellos también sufren las consecuencias de la actividad ilegal y ellos son los que son metidos en el mismo saco de un ilegal. Entonces habría que ver y analizar de mejor manera cómo rescatar a estas personas. Y al no tener esa muñeca política, que no es un tema de no tengo capacidad ni conozco del rubro, nadie está discutiendo eso en mucho, no ha sabido tener esa muñeca política de convocar a más actores
para que se sientan representados y juntos tener una solución real. Porque lo cierto es que no está funcionando los mecanismos de formalización de ninguna manera. Entonces, ¿qué otras alternativas se van a proponer? Y no solamente las vas a llegar convocando con FIEP, pues, ¿no? De ninguna manera. Claro, y además Fuerza Popular, que ha impulsado la censura de mucho, vamos a ver qué propone al respecto, ¿no? Porque acabo de revisar que ya ha ingresado al Pleno un proyecto de la Comisión de Energía y Minas que amplía hasta el 31 de diciembre de 2025 el reinfo, ¿no? Bueno, si es hasta el 31 de diciembre, digamos que es peor es nada, ¿no? El 2025, el otro año. hasta el 2025, perdón. Con la posibilidad de prorrogarlo hasta 12 meses adicionales, ¿no? No, me parece un completo error, pero ya sabemos, al menos ya vemos por dónde va su propuesta. Habría que ver si otro grupo parlamentario propone pararlo y reformular. Claro, o sea, nadie dice que no generes propuestas para la formalización minera, o sea, de ninguna manera. ¿Reinfo es la vía? Es la pregunta. No creo que sea la vía y creo que no está funcionando y las cifras te lo dicen, ¿no? Y por muchas cosas. El porcentaje que dice Alisa, ¿no? De cuántos genuinamente terminan siendo formalizados, pero hay que preguntarse el por qué, ¿no? Y qué cosas se tiene que reformular clínicamente. Importantísimo. ¿Qué te parece a ti la percepción que tiene la ciudadanía respecto al Congreso de la República? Porque tanto el Ejecutivo como el Congreso tienen muy baja aprobación de la ciudadanía, eso lo demuestran las encuestas, y asimismo también las diferentes autoridades del país. Pero en el caso específico del Congreso, ¿qué opinión tienes? ¿Están haciendo las cosas bien, mal? No, definitivamente no es un buen congreso. Siempre, yo sé que todos los congresos decimos, este es el peor congreso. A diferencia de otros años en los que yo he escuchado esta frase, he dicho, no es el peor. O sea, siempre puede venir algo peor, pero no es el peor, hay eso, había un balance, digamos, ¿no? Que no te gusten ciertos personajes es otra cosa, pero que sea malo, así, tal cual, no siempre. A diferencia de otros congresos, este congreso sí lo veo con un nivel muchísimo más bajo, una capacidad de razonar mucho menor, mucho más intereses personales que tú los ves por la forma en la que suelen tomar decisiones. O sea, no hay manera natural de razonar, de proponer, de debatir, sino que hay otras cuestiones personales que terminan definiendo ciertos votos, desde las amistades hasta, pues, me conviene o no me conviene, o quién sabe qué más habrá por detrás. Y yo creo que eso también viene de haber prohibido la reelección, que yo siempre digo, detesto la palabra reelección, pero la gente no se reelige sola, es el derecho a volver a postularte si te da la gana, ¿no? Estás en tu libertad y podría ser una meta legítima. Es nadie o casi muy poco, ni el 1% de personas que están dentro del Congreso de la República hoy en día que sean militantes activos en su partido y que hayan hecho política de verdad en algún momento. Efectivamente. La mayoría son improvisados. La falta de compromiso político que tienen se manifiesta incluso desde que la bancada mayoritaria es la de no agrupados. Entonces, si ni siquiera tienen compromiso con sus propias bancadas, con los partidos con los que postularon y que gracias a ellos tienen la curul, ¿qué compromiso podemos esperar de ellos como ciudadanos? No hay ningún indicador que nos pueda asegurar ese tipo de compromiso, ¿no? Y es lamentable. ¿Tú crees que sería regresar a la reelección de congresistas, sí, al igual que alcaldes y gobiernos regionales que hace unos días han votado, de hecho? Mira, yo estoy a favor en general de la reelección de autoridades, pero específicamente en el caso del Congreso estoy a favor más, porque a diferencia de la reelección de alcaldes o gobernadores regionales, los congresistas no manejan presupuesto, entonces que no se genera esta especie de competencia tan desigual, ¿no? En el que el alcalde o el gobernador regional tiene, pues, cuenta con los recursos claro, ¿no? De la institución a disposición. Segundo, que la reelección, llamémoslas así porque, bueno, todo el mundo le llama así, la reelección de congresistas, o la reelección general, pero ya, digamos la de congresistas, no solo tiene como meta tangible, que me reelijan, que votan por mí y volver a estar otros 5 años en el cargo, sino que a tener tú la posibilidad de volver a postular, tú que tienes más experiencia y lo que sea, evitas que que las listas al Congreso sean llenadas por llenar, con cualquier gente que no tiene experiencia y que, bueno, que comienza a entrar la banca de la banca. Entonces tu lista del Congreso termina teniendo la banca del partido. El siguiente Congreso tiene la banca de la banca. Entonces, la función de permitir la reelección, o sea,
la posibilidad de que la gente se pueda volver a postular, no solamente es para que se reelijan, sino para también bloquear espacios en la lista, para que no entre cualquiera a la lista y que al final, porque no se pueden postular los otros que tienen más experiencia, y que al final termine saliendo el Congreso que, por ejemplo, hoy tenemos, que es resultado para mí, entre otras cosas, de que personas con mayor capacidad, con mayor experiencia, no han podido postularse. Claro, y sobre todo esto de vientres de alquiler, de que puedan ir a varios partidos a postular y sin ningún problema, por no tener estas limitantes de haber militado en partidos, porque también por ahí deberían haber ciertas reglas, muchos lo llaman trabas, yo creo que deberían ser requisitos básicos, porque los partidos políticos lo que te enseñan es eso, a militar, a respetar, a proyectarte con visión país, a hacer un plan de gobierno elaborado y a trabajar básicamente, ¿no? Primero trabajas a la interna y luego, bueno, sales a la palestra, ¿no? Tienes algo que defender, ¿no? Una visión país que defender, definitivamente. De otro lado, en el Congreso ha salido a la luz una, entre comillas, trabajadora fantasma de la legisladora Yanet Rivas. El presidente del Legislativo ha señalado que van a tomar todas las medidas pertinentes. ¿Qué está pasando en el Congreso? ¿Por qué ocurre esta situación? Para comenzar, el tema de trabajadores fantasmas es... por ejemplo, ella me corregirá, no sé, tenés la noticia ahí. Sí. Ella es trabajadora de confianza, ¿cierto? Así es. Ya. Bueno, habría que ver qué es lo que le llaman trabajadora fantasma. ¿Es una persona que nunca en su vida ha ido a trabajar, no existe? ¿O y que ese dinero a dónde va? ¿A ella? El dinero iba directamente a, entre comillas, la trabajadora fantasma. Okay. Sin embargo, nunca estaba en el Congreso de la República, es decir, no hacía presencia física. Porque no la han visto. Eso es lo que se señala. Lo que pasa es que los trabajadores de confianza no marcan asistencia. Ajá. Entonces, a discreción del congresista que contrata a ese personal, puede decirle, ya, tú trabajas home office, o vienes una vez a la semana, o ven siempre, pero no es lo ideal, ¿no? Tienes que ir a tu centro laboral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los periodistas, haciendo ejercicio de su labor, a veces siguen a personas a ver si efectivamente van a trabajar, ¿no? Buscan, ya ven algo raro, y en general son datos que se pasan, ¿no? De manera interna. Y de manera interna, y claro, y luego y comienzas a seguir y lo corroboras. Diferente es cuando, por ejemplo, son personal de servicio parlamentario que tienen registro de asistencias y pues quien no marca automáticamente se le debita. Claro, es decir, que si algún día llegaste tarde, no marcaste, lo que sea, se te debita. Entonces, pero en el caso de los trabajadores de confianza, si son fantasmas, se les paga íntegro, porque va a estar con la firma de su congresista asegurando de que pues las investigaciones tienen que continuar. Si son representaciones nacionales, en este caso gobiernos vienen de otras regiones, también delegan a que ese trabajador vaya a su región y sea, digamos, el que haga las operaciones, las actividades dentro de la región. Entonces, como dice Milagros, sería cuestión de preguntar ¿en qué se basa, no? ¿En qué se basa? O sea, no fue una semana, va la mitad de la semana. Tiene que pasar a ética, en todo caso, la legisladora, fundamentalmente para que sea investigada por este caso. Tendría, yo creo, más allá de eso, sí, efectivamente, si es que efectivamente no va a trabajar y cobra y todo, pero creo que ya hay muchos casos de esto y habría que reevaluar cuáles son las condiciones de trabajo de del personal de confianza que tiene menos regulación, porque finalmente yo no estoy en contra de que un trabajador de confianza de repente pueda tener más flexibilidad porque pueda cumplir o desempeñar ciertos roles de apoyo al congresista, de viajar, de no sé qué, pero cómo lo enmarcas en una formalidad que te permita saber que esa persona trabaja y que no está en su casa rascándose la panza, ¿no? Efectivamente. Bien, Milagros, muchísimas gracias por estar en Altavoz Invital. Tu palabra final es para despedirse de la audiencia. Bueno, ya que vamos a entrar en año preelectoral, espero que toda la audiencia esté atenta a las candidaturas que van a aparecer y sepan, pues, votar conscientemente. Así es, como tiene que ser. Bien, muchísimas gracias. 8:12 de la mañana. Vamos a hacer una breve pausa y retornamos.